Los años pasan y son tantas las veces que he contado la historia que ya no sé bien si lo que recuerdo es la historia de veras o solo recuerdo las palabras con las que lo cuento. No son palabras mías, son de Borges y las traigo a colación a propósito justamente del cuento. Cuento viene del verbo latino contare y a su misma vez de computare, que nos ha llegado en forma de cómputo, ¿sí? Enumerar en matemáticas. Porque en realidad, si lo pensamos bien, el cuento es eso, es una enumeración de acontecimientos, de historias. Todas las culturas han tenido cuentos a lo largo de sus años. Los primeros de los que tenemos historia y registro datan del 2000 a.C. en Egipto. Y desde entonces, en las plazas públicas, en las familias y de forma oral, se han contado las gestas heroicas, se han contado las tradiciones para memorizar y para traer de nuevo a los antepasados, para saber quiénes somos. Luego, una serie de personas se dedicaron a recopilarlos para que hasta hoy nos lleguen cuentos como Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, El Soldadito de Plomo, El Gato con Botas. Algunos de ellos fueron Andersen, los hermanos Grimm o Charles Perrault. Hoy, nuestras librerías, nuestras casas, nuestras escuelas, las ferias están llenas de esas historias. Y con ellas aprendemos el mundo y conocemos el mundo que nos rodea, quiénes somos, a dónde queremos llegar. También aprendemos a crecer, a soñar. Esta noche estaremos llenos de historias también. Ahí están los libros, listos para ser leídos. Había una vez un programa llamado La Dichosa Palabra, que cada noviembre visitaba la FILIG. En él, 4 amantes de las palabras cada sábado contaban historias. ¿Quieren saber cómo continúa la que estamos a punto de empezar esta noche? No se despeguen de ahí. Este es el programa 459 de La Dichosa Palabra. Bienvenidos. En 1964, cuando el científico Richard Feynman tuvo que dictar una cátedra en el Simposio Galileo en Italia, lo hizo comenzando con estas palabras que voy a leerles. Soy el profesor Richard Feynman, a pesar del traje y la corbata. Por lo general me presento en mangas de camisa, pero cuando estaba por salir del hotel, mi mujer me dijo que debía ponerme un traje. Pero si nunca me he visto tan formal, le dije. Y ella me respondió, sí, pero esta vez no tienes ni idea de lo que vas a decir, así es que más vale que des una buena impresión. Bueno, no estamos en Italia, no es 1964, yo no soy Feynman, y si visto de traje y corbata es por otra razón. No obstante, al igual que Feynman, yo tampoco tengo ni idea de lo que voy a decir. Lo que sí sé es que estoy muy contento de estar aquí una vez más en la FILIG. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Bueno, ya que estamos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, voy a compartirles una opinión, sobre todo para los niños y para los jóvenes, pero por supuesto, ¿por qué no? También para los adultos. Y recuerden, es simplemente una opinión. Yo les digo que traten de no pensar que la juventud y la infancia son periodos preparatorios, que ustedes se están preparando para algo, que se están preparando para un futuro, que es un periodo de transición, pero que la vida está en otra parte, en el futuro. Traten mejor de divertirse en el presente, de amar el presente, de abrazar a sus amigos,
de disfrutar de los libros que leen, de disfrutar de los juegos que hacen, de disfrutar de lo que están viviendo en el presente. Y estoy seguro que de esa manera estarán paradójicamente mejor preparados para el futuro que les toque vivir. Soy Germán Ortega Chávez, qué bueno estar con ustedes. Buenas noches. El poeta veracruzano Mardonio Cinta dice estos versos para seguir con el tema que ha puesto Germán. Que perdure la amistad aunque los versos no duren. Con toda sinceridad, yo prefiero que maduren los amigos de verdad y no coplas que fulguren 1000 años o la mitad. Aunque los versos no duren, que perdure la amistad. Soy Eduardo Casar. Pues listo, esto fue el inicio de la dichosa palabra. Estamos transmitiendo desde el Auditorio Blas Galindo en el CENAR a propósito de la 39ª edición de la FILIG, donde siempre nos encanta estar y disfrutamos mucho pues ver a toda la gente que nos acompaña y que llena este auditorio. Muchísimas gracias también a todos los que nos siguen desde casa y que han participado en redes con algunos de los juegos que les proponemos siempre. Yo también les quería decir que esta semana pasaron cosas como que ayer fue el día de las librerías, ni más ni menos, no de las bibliotecas, que ese es en octubre, el de las librerías. Que ayer también fue el 5º centenario de la primera vez que se conocieron Montezuma y Hernán Cortés. Hoy se cumplen 30 años de la caída del muro y también es el día del inventor. Básicamente quedan 52 días para que se acabe este año, así que si ustedes tienen todavía pendientes sus propósitos de año nuevo, apúrenle. Apúrenle también para contestar a nuestro dichoso juego de cada sábado. En esta ocasión les pedíamos inventar algunos títulos de libros infantiles o juveniles y el chiste es que den ganas de leerlos, aunque no existan. Pónganse inventores, como es el día hoy de los inventores, pues inventen títulos, aunque no haya contenido, pero por lo menos empiecen por la portada. Y llegaron cosas como... Sí, muy simpáticas. Eduardo Frías, por ejemplo, nos sugiere este título: Instrucciones para no crecer nunca. Gabriela Soto sugiere La hormiga y su barriga. Pero se dan ganas de leerlo. Los dos, ¿no? Sí. Aunque el que no quiere crecer era el chico del tambor de hojalata, no sé si se acuerdan. Bueno. Sí. Bueno, a mí se me hace curioso que se les ocurrió desaparecer cosas. Mónica Ores nos dice un mundo sin tareas. Alfredo Jiménez nos dice el día en que los dulces desaparecieron. José Sánchez dice el duende que desapareció a los maestros. Pues un poco para seguir con el ámbito escolar y la enorme empatía que genera, María Ramírez inventó respuestas del examen. Ingenioso. Está muy Yo no bueno. quiero que desaparezcan los maestros, me quedaría sin 3 que tengo aquí junto a mí. Franco Robles propone un mes sin redes sociales, 2 puntos, la catástrofe. Magda Muñoz propone historia de Pepe el Papalote. Hasta juego de palabras salieron ahí. Pues ustedes inventen más desde casa, inventen todos los días y sigan mandándonos más y más ocurrencias. También aquí en el público, que aunque ahora no tienen papeles para poder escribir, han estado escribiendo preguntas antes de entrar a este auditorio para ponernos aquí a sufrir. Así que, ¿con cuál empezamos? A ver, empiezo con una de Empieza. Viridiana Martínez, que por ahí debe andar. Ahí hasta el fondo, hasta arriba. Nos dejó la pregunta y se fue a Tecámac, Estado de México, porque sí queda más lejos, ¿no? Quiere plantear la cuestión de los dichos populares, su origen, y una palabra, puso 2 preguntas. La palabra resolana. La palabra resolana quiere decir donde se toma el sol sin que moleste el viento.
lo cual es muy raro. Esa es la ¿De definición veras del eso quiere diccionario. decir? Eso es lo que quiere decir según el diccionario. Ah, mira. Yo he oído más bien que la resolana es una especie como de reflejo de los rayos del sol. Ah, caray, mira, te tostaste las venas con la pura resolana, ¿no? Sí. Ahora, esta idea de resolana está muy bonita. Quiere decir un cierto lugar resguardado, ¿no? con sombrillas, con sombreros grandes, con enormes cabelleras, que algunos ya no tenemos, donde se toma el sol sin que moleste el viento, ¿no? Pero bueno, lo otro habla de los dichos populares. Los dichos populares, que digamos técnicamente le llaman paremiología, la cuestión de los refranes, no hay que confundirlos con sabiduría en general. Eso hay que tener mucho cuidado. Todo un año de la dichosa palabra, Laura abría con un refrán que siempre era contrastado con otro refrán, ¿sí? No por mucho madrugar se amanece más temprano, contrastado con al que madruga Dios le ayuda. ¿Sí? Y Uno no siempre sabía que podemos era poner el despertador. encontrar eso. Lo que pasa es que muchas personas usan los dichos populares como si fueran argumentos. Y entonces en medio de una discusión te dicen, el que porfía mata venado. Uno voltea, trata de ver al venado, trata de pensar que es porfía y no encuentra y ya perdió la discusión, ¿sí? Es decir, muchas personas hacen como si fuera un razonamiento, un dicho popular. Un personaje de la literatura, Sancho Panza, así lo hace, pero lo usa para abrir un espacio realmente de reflexión, ¿sí? Eso es otra cuestión de usarlo únicamente como argumento, ¿no? O sea, no para cerrar, sino para abrir. Para abrir espacios de discusión que los abre con otro personaje, su personaje de contraste, que es Don Quijote. Y Don Quijote ya se despliega un poquito más argumentalmente. El dicho popular tiene una característica que tiene mucho de pariente con la poesía. El hecho de que tiene que ser citado de una manera textual, con ciertas palabras. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Tú no puedes decir, oye, pero es que no por el hecho simple de levantarte más temprano tienes más posibilidades recreativas o económicas, ¿no? Nunca se dice un dicho popular parafraseado, siempre se dice de una manera, como decimos las canciones, como decimos los poemas, textualmente, no de una manera aproximada, ¿no? Sí. Sí. Ahora, con los dichos populares también hay una cosa que es como una destilación, ¿no? Es decir, muchas veces, a veces hay incluso el autor de una frase, no sé, pienso por ejemplo en esta cosa de mente sana en cuerpo sano, que hay hasta una fuente latina en una sátira de Juvenal y todo lo que tú quieras, pero no está así literalmente, cuando lo traducen de Juvenal no está así, y digamos, el pueblo o la gente A repetición. va como apretando las frases y va dándoles como una forma más redondeada, porque todos, o la mayoría de los buenos dichos populares, los más populares, digamos, son como muy redondos, están como bien terminaditos, o me equivoco. Sí, No, los está bien. se sintetizan. Sí, y tienen una datación cultural e histórica. Sí. Este que cito, el que porfía mata venado, que quiere decir que el que persevera alcanza, ¿no? Y actualmente ¿Por ya qué no lo los dices venados, así? desde la muerte de la mamá de Bambi, ya están muy protegidos. ¿Sí? Y el verbo porfiar, pues ya nadie lo usa, ni don Porfirio, digo, el legislador. No, y aquí en una feria de libro infantil decir que el que porfía mata venado, pues los niños van a empezar a llorar con la onda ¿O no? de matar animalitos, ¿no? Sí, pero y esto de los contrastes se me hace bien interesante de lo que Laura manejaba, de los dichos populares, de cómo se contrastan. Pues un poco habla de cómo la vida es maravillosamente ambigua y dual, ¿no? En el sentido de que a veces, pues, la verdad siempre tiene que ver con una dosis, con un equilibrio y con una compensación, ¿no? Y que cuando te inclinas demasiado a un lado, pues en parte te equivocas, ¿no? Que la realidad está hecha de aspectos multifacéticos, ¿no? Entonces, cuando te dicen, no por mucho madrugar, pero por otro lado el que madruga Dios le ayuda, pues te están diciendo que en algunas ocasiones, ¿no? Hay que hacer tomes una tus cosa. decisiones tomes acertadas tus según las decisiones. circunstancias, claro.
Pues es que sí. Sí, que sopienses las cosas. Sopensar es un verbo que tiene que ver con sopesar y con pensar. ¿Sí? Es decir, con tomarlo emotiva, sensiblemente, pero también de manera intelectual. Es nuevo este verbo. Lo acaba de inventar. Sí. ¿No es de Natalia? Ese. Bueno. Y también tiene que tener un poco, no sé si de rima, porque no riman todos, pero sí desde luego un poco de ingenio para que sean recordados. Le pasa a las canciones, le pasa a los poemas, para que justo podamos recaer una y otra vez en las mismas frases y a fuerza de decirlos, la sabiduría, digamos, se vaya afianzando o podamos recurrir más a ella. Claro, ¿por qué? Porque son elementos que nos hacen fijar en la memoria la materia textualmente. Por ejemplo, yo hice uno en la mañana que dice, no te pongas a tuitear si estás pisteando en un bar. ¿Sí? Porque es muy peligroso. ¿Sí? Conocemos gente que debió aprender eso y no lo hizo. Cuánta alegría hay en esta mesa. Nosotros también les proponemos una dichosa palabra para que todos aquí también la pueden adivinar. No la digan en alto, porque además como los están escuchando en casa, pues luego les pueden dar pistas. Pero si ustedes se la saben, luego vamos a tener también preguntas para ustedes. Ni crean que van a estar ahí quietecitos sin hacer nada. Pero la dichosa palabra de esta noche, para todos aquellos que nos quieran escribir, que nos quieran llamar, que nos quieran tuitear, facebookear o como sea, les tenemos una definición. En esta ocasión estamos buscando un adjetivo para ingenioso, listo, sagaz. Hay muchos adjetivos semejantes, pero buscamos el que viene del nombre de un insecto himenóptero, del suborden Apócrito. Esto parece casi como los refranes de cazar, pero si ustedes lo piensan bien, lo vamos a repetir a lo largo del programa varias veces, pueden saber a qué adjetivo nos estamos refiriendo y llevarse alguno de los estupendos libros que tenemos esta noche. Bueno, me da muchísimo gusto obsequiar este libro de Anuska Angulo y Yaisa Santos, ilustrado por Tania Huntington. Lleva por título Vidas sin fronteras y contiene 51 historias para derribar los muros. Son pequeñas biografías de personas que han migrado, que han salido de su país por una razón u otra y que han destacado mucho en el país que los acoge. Y, ellas dos, sin ir más lejos. Ellas dos, comenzando por ellas. Las tres, incluida Tania, efectivamente. Ellas tres merecerían estar en estas Vidas sin fronteras. Es una cortesía de Alfaguara y Penguin Random House. También tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que en su más reciente número nos presenta artículos, por ejemplo, sobre la CNDH, sobre los universos, los mares y los desiertos, y también una interesantísima sección cultural. Y para ustedes también este libro increíblemente interesante de Editorial Herder, para ustedes la colección Los Pequeños Justos, de Abraham Joshua Heschel, ¿Quién es el hombre? Es una traducción de Lea Abdallah y de Daniel Stern. Son las conferencias que impartió este famosísimo y importantísimo rabino en la Universidad de Stanford, las conferencias en el Raymond Fred West Memorial. Para ustedes, un libro que reflexiona sobre la naturaleza humana en ese siglo tan tremendo que fue el siglo XX. Y tenemos Afrodescendientes en México y Nuestra América, coordinado por Jesús María Serna e Israel Ugalde, del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM. Un libro interesantísimo sobre la población negra en nuestra América. Vamos muy de migraciones hoy y de derribar muros. Antes Germán decía que yo estuve en el 2017, creo que fue, hablando de refranes contrastantes. Bueno, todo eso ustedes lo pueden ver durante la semana, si no tienen tiempo hoy, pues cuando quieran, en YouTube, porque estos programas se suben cada semana, entre el martes y el miércoles a YouTube, y ustedes lo pueden ver tantas veces quieran, cuando quieran, donde quieran. Así que ahí les va. Yo les estaba dejando tiempo para que ustedes fueran acomodando bien en el asiento, porque ahora les van las preguntas para ustedes. Hay unos micrófonos por ahí, así que si ustedes levantan rápido la mano, se van a llevar unos paquetes de libros estupendos del Fondo de Cultura Económica. Así que atentos todos.
Estaba yo antes ahí, cuando empecé, al lado de un señor que no me le pregunté su nombre, señor. Moisés. Y me estaba diciendo que este auditorio es de un arquitecto que también hizo el Tamayo, el Museo Tamayo. Es una estructura maravillosa y ustedes han ido al Tamayo, pues también lo reconocerán. Se llama Auditorio Blas Galindo y lo que queremos saber es en qué arte destacó Blas Galindo. Y hay varias manos, así que a ver quién llega antes con el micrófono. ¿Y nos dice su nombre, por favor? Hola. Hola. Soy Jairo Ortiz y sé que el maestro Blas Galindo destacó en la música. En la música, un aplauso para Jairo. La FILIG desde hace varios años tiene un embajador que durante todo el año lo que hace es un poco promover las actividades y esta semana tiene mucha chamba. Nos gustaría que nos dijeran el nombre del de este año, pero si no, pues el de uno de los embajadores de los años anteriores. ¿Alguien sabe quién es el embajador de este año? Ahí hay alguien muy entusiasta, yo solamente por oír su voz. Hola, ¿cómo te llaman? Buenas noches. El embajador de este año es Antonio Malpica. Te ganaron, pero entonces yo quiero saber también tu nombre. Pues me llamo Bianca, pero todos me dicen Ju. Bianca, ¿ibas a decir también Antonio Sí, Malpica? Antonio Malpica. Si nos dices el nombre de otro embajador, también te llevas libros. Ay, el anterior fue una mujer y no me acuerdo cuál es. O sea, no sé. Piensa. Tómate tu tiempo, tranquila. Muy bien, estás gritando igual que para pedir el micrófono. Estuve viendo el programa, pero recuerdo que fue una mujer y alguien apellidado Hinojosa, entonces... Pancho Hinojosa es uno, bien también dicho, te vas a muy llevar. bien Y no sabemos dónde estabas antes, nos tapa una luz, pero sí fue Toño Malpica el de este año, así que un aplauso para los dos que se llevaran el libro. Recuerden, estamos transmitiendo desde la edición 39 de la FILIG, que ustedes pueden aquí visitar del 8 al 18 de noviembre. Vengan al cenar porque se pone chulísima. Mientras nosotros nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Bueno, pues estamos muy contentos de regresar al Centro Nacional de las Artes, este lugar que pues es icónico, que fue nuestra casa durante muchos años y sigue siéndolo. Tenemos una gran cantidad de actividades pensadas especialmente para niñas, niños y jóvenes, con un enfoque en el fomento a la lectura. Vamos a tener talleres de primera infancia, vamos a tener música, vamos a tener danza, vamos a tener teatro, cuentacuentos, presentaciones editoriales. En la edición 39 de la FILIG vamos a contar con 911 sellos editoriales, 44.358 títulos especialmente elegidos por los editores. Vamos a tener alrededor de 700 talleres. Nos van a visitar una gran cantidad de personalidades muy importantes. Entre ellas puedo mencionar a Eugene Lee de Corea, que es el país invitado en esta ocasión. Ella es candidata al premio Hans Christian Andersen, que es el premio más importante que se otorga a los escritores de literatura infantil. Los invitamos a que nos acompañen a la FILIG, que va a estar aquí en el Centro Nacional de las Artes del 8 de noviembre al 18 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Mi nombre es Salvador Cristerna, soy el coordinador de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Esto es lo que dijo el poeta José Agustín Goytisolo antes de que el mundo se pusiera al revés.
Bueno, antes de continuar, también queremos de nuevo agradecer la presencia de todo el generoso público que nos acompaña, también de nuestros amigos Pilar, Eduardo, quizá algún otro que no veamos por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y vámonos con más preguntas de ustedes precisamente. ¿Alguien quiere? Bueno, a ver, aquí un hombre bastante largo nos pregunta, Hud Saldun von Abhim Skog Munti. ¿Sí será? Hablando de vidas sin fronteras. Mira, eres tú. Bueno, aquí Tenemos explotada esta noche. es un seudónimo, ¿no? Es un seudónimo. Bueno, ok. Nos preguntas que qué son los cátaros, que quiénes son los cátaros. Bueno, es curioso el fenómeno de que la Edad Media europea, aclaro, Edad Media europea porque los europeos hicieron su historia y luego cuando colonizaron el mundo proyectaron su historia y pensaron que en todos lados tenía que haber una Edad Media y a veces no es exacto la Edad Media japonesa o la Edad Media india o la Edad Media china, no son necesariamente edades medias en el sentido europeo. Pero bueno, en la Edad Media europea, recuerden, en el siglo XVII, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, europeo estaba como medio discriminadita la Edad Media, ¿no? Hasta el romanticismo empezó a agarrar como fuerza, como atracción de nuevo, pero en el siglo XVII, en el siglo XVIII, neoclásicos, la Edad Media era como vergonzante, ¿no? Nadie quería estudiar la Edad Media, a nadie le interesaba, era como qué vergüenza con el vecino haber tenido una Edad Media. Y hoy, desde el romanticismo, pero fundamentalmente a partir de la década de los 60, se han multiplicado los estudios sobre la Edad Media. Incluso la música popular ha conectado con la música de la Edad Media y se ha revitalizado las formas medievales y también el interés por los fenómenos medievales. El caso de los cátaros es la herejía más famosa, más importante que vivió la cristiandad occidental en la Edad Media. Fue el fenómeno más peligroso para la Edad Media, para la Iglesia, para la estructura de poder del mundo que manejaban los papas, que manejaba toda la estructura de educación política, económica, militar, que era la Iglesia. De hecho, hubo incluso una cruzada para acabar dentro de la misma Europa contra esta herejía. Esta cruzada, que fue en la mayor parte de la primera mitad del siglo XIII, ¿no? Fue terrible, prácticamente destruyeron los europeos y fundamentalmente los franceses y muchos de los italianos, el sur de Francia, la cultura del sur de Francia, que era la cultura provenzal, el idioma prácticamente desapareció, se fue extinguiendo, las grandes familias fueron devastadas y mucho de la población que no era cátara también sufrió de esta represión. Los cátaros era una herencia del mundo cristiano temprano, era un dualismo, o sea, era un dualismo que partía de que la materia es mala, fue creada por el demonio, por Satanás, por el malo, y que el espíritu está atrapado en la materia y que hay que liberarlo. Esta idea fue heredada de un grupo que se llamaban los paulicianos, luego los bogomilitas búlgaros, y pasó al norte de Italia y luego pasó fundamentalmente a Francia. Esto era una idea que se heredó de una época que llamamos el gnosticismo, que había una especie como de globalización espiritual en que en la época de Cristo y en una época un poco anterior, durante el cristianismo temprano, se hizo una especie como de, diríamos nosotros los mexicanos, de champurrado espiritual y de mezclas en que la gente quería como entender un poco en la confusión, en esta especie de Babilonia de lenguas religiosas que fue el Imperio Romano. Probablemente estamos viviendo en una época similar, ¿no? Una época como de interconexión, de fusión y de confusión de movimientos religiosos, y por eso a lo mejor hay mucho interés sobre los cátaros. Los cátaros, también Hitler y los nazis se interesaron muchísimo por ellos y fueron a buscar y pagaron muchísimo dinero buscando las huellas de esta antigua cultura que curiosamente
sobrevivió a pesar de la represión en muchos grandes intelectuales europeos hasta bien entrado el siglo XVII. Y esta idea dualista, esta idea de que el espíritu es lo bueno y la materia es lo malo, pues en parte prendió mucho en el cristianismo porque San Agustín, el gran padre de la Iglesia de fines del siglo IV y principios del V, era medio maniqueo y heredó algo de este dualismo al cristianismo. Y de hecho, la Edad Media vivió, pues de alguna manera, coqueteando muchas veces con esta idea, ¿no? De rebajar la materia, el cuerpo. Mi abuela decía mundo, demonio y carne, ¿no? ¿Por qué el nombre de cátaros? Bueno, cátaros quiere decir, es una raíz que quiere decir puros, y ellos se consideraban pues los puros, los que buscaban esta pureza espiritual y deshacerse de la trampa, de lo material, de lo carnal, de la carnalidad, ¿no? Y estaban divididos en diferentes, como quien dice, jerarquías de perfeccionamiento en esa pureza. De ahí la palabra cátaros. También se les llamó albigenses porque la ciudad de Albi, preciosa ciudad, por cierto, con una catedral increíble en el sur de Francia, fue uno de los centros más importantes del desarrollo. Albigenses que cátaros. Es exactamente lo mismo, los cátaros o albigenses, ¿no? Normalmente se les llama. Me gusta que hayas elegido también la pregunta porque es un buen pretexto para recordar a José de la Colina, que era un gran crítico de cine, aparte de un escritor muy bueno también, y amigo de Buñuel. Y Buñuel, y el propio José de la Colina habla de esta película en algunas partes, Buñuel filmó una película acerca de las herejías del cristianismo, que se llama La Vía Láctea, y que vale la pena recomendar porque es muy graciosa y pues se trata de un par de peregrinos que hacen el Camino de Santiago y se van encontrando con distintas significaciones de las herejías que tanto obsesionaban a Buñuel porque venía de una cultura muy católica, donde el riesgo de salirte de la ortodoxia, digamos, pues siempre es muy grande, ¿no? Sí, hay un librín que está en el Sepan Cuántos, que es de Menéndez Pelayo, la de Historia de los heterodoxos españoles, y ahí, digamos, toda la cantidad de dispersión en ese sentido de las distintas modalidades, pues, de pensar la cuestión religiosa aparecen, ¿no? Son 3 tomos. Y es fabuloso ese libro porque Menéndez y Pelayo pues era un católico, y de alguna manera trata de acercarse a comprenderlos, pero de alguna manera también pues le asustan, ¿no? Sí. Es un enfoque muy interesante y qué bueno que Pablo mencionó a José de la Colina, que pues acaba de adelantársenos, pero un hombre muy valioso de México, de la cultura mexicana. Siempre fue un adelantado en el buen sentido de la palabra. Bueno, vamos a hacerles preguntas a las personas que nos acompañan esta noche aquí en el Auditorio Blas Galindo, en la dichosa palabra. Y la primera pregunta que quiero formularles para que se lleven paquetes del libro del Fondo de Cultura Económica. Primero la dichosa palabra y luego la pregunta. Estoy haciendo bolas. Perdón, la dichosa palabra, ya saben, nosotros proponemos una definición. Las primeras personas que respondan a qué palabra corresponde tendrán prioridad para llevarse libros. Ingenioso, listo, sagaz. Hay muchos sinónimos de estas palabras, pero buscamos el que viene del nombre de un insecto himenóptero del suborden apócrito. Como en no seas apócrita. Sí. Bueno, para ustedes, en el número 92 de la colección Púrpura de Salto de Página, tenemos esta novela de Francisco Bescós, El porqué del color rojo, un escritor español nacido en Oviedo, que habla, curiosamente mezcla la comedia, el thriller, el drama y la cuestión de los migrantes en España y bueno, en el mundo. Y tenemos también La Flama del Tiempo, que son testimoniales y estudios poéticos sobre la obra del poeta Rubén Bonifaz Nuño. Es una edición de la UAM y de una academia de investigación, coordinada por Maribel Urbina, Jocelyn Martínez y nuestro amigo Alejandro González Acosta.
En 2017, a propósito del centenario de Jane Austen, se publicó toda una colección de sus obras. Estamos acostumbrados a escuchar sobre Emma, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad. En esta ocasión vamos a regalar de parte de Alianza Editorial Lady Susan y otras novelas. Jane Austen, que estuvo en el siglo XVIII pues, criticando bastante la época georgiana y que con bastante sentido del humor, ironía y bastante perspicacia, pues se burlaba un poco de las costumbres, sobre todo de los amores y del papel de la mujer en aquella época. Se llevó al cine en 2016 y este es un libro y una colección que merece mucho la pena. Qué padre, qué padre. Bueno, ahora sí, como habíamos prometido, preguntas para el público que nos acompaña aquí en el Auditorio Blas Galindo. Primera pregunta, ¿en qué libro se lee eso de que lo esencial es invisible para los ojos? Uy, mira, ¿cuántos lectores? Y a ver, ya hay muchísimas manos, pero añadan la siguiente frase. Un poquito más de dificultad. Solo se ve bien. Ah, ok. Por acá. Ahora sí hay menos Aquí el manos. micrófono está acá. Allá No veo hasta arriba hay una mano. No, ya. Pero no veo quién tiene el Ya micrófono. tiene un micrófono. Tampoco. ya. Ok, perfecto. En el Principito. Muy bien. ¿Y la segunda frase cuál es? Lo esencial es invisible para los ojos. Solo se ve bien. Con el alma. Con el corazón. Bueno, en algunas traducciones puede estar así. Depende de dónde tenga uno el alma, ¿verdad? No lo vamos a citar en francés y hay muchas traducciones. Muy bien. Muy bien. Rick, danos tu nombre, por favor. Ya no oímos su nombre. Pero felicidades. Yo no lo oí ¿Seguimos? tampoco, sí. Bueno, la siguiente pregunta, por favor, no se piquen los ojos. Queremos saber qué tipo de ave hay en el logo de la FILIG. Uy, Y creo Allá que arriba, es hombre, el allá nombre arriba, para que se que le da a los los que están hasta voluntarios arriba. de la feria. y también se llama así a los voluntarios de la Dinos cómo te llamas. primero. Yo, Estefanía Escudero. Bien, y es Estefanía. el colibrí. Sí. Muy bien, muy bien. Dicho lo cual, haremos una pequeña pausa y volveremos aquí formalmente a la dichosa palabra. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo Sigmix de D.L.R. Green. Estoy leyendo el libro del Castillo Ambulante de Diana W. Jones. Ahora estoy leyendo Los límites de la línea de la autora Aline Sachs. Pues lo vi y me llamó la atención porque tenía muchos libros. Trata de un niño que va en su escuela y tiene varios problemas. Me encanta ese libro porque habla sobre que no te debes de enamorar de la apariencia. Es un libro que trata sobre la caída del muro de Berlín y está muy interesante, es una historia verídica. Seguimos aquí en la Feria Infantil del Libro Infantil y Juvenil y estábamos platicando acerca del símbolo, del logo. El gran señor Huitzilopochtli, recuerden ustedes, era el colibrí que vuela hacia la izquierda, que es hacia el poniente. Bueno, tenemos más preguntas de aquí de nuestro público. Laura, ¿tienes algo de...? Bueno, Pablo. Aquí hay una pregunta interesante porque tiene que ver con los refranes que mencionaba Eduardo al principio, según yo. La fórmula Gabriela Pineda. ¿Dónde estás, Gabriela? ¿La ven? Ahí Ya, sí. abajo. Aquí está. Gabriela pide que hablemos sobre la locución latina alea iacta est o iacta alea est,
que de las dos maneras se conoce, y que se supone, según Suetonio, un historiador romano, que escribió un libro muy interesante que se llama Vidas de los 12 Césares, que comienza con Julio César y que termina, si no me equivoco, con Domiciano o no sé con quién. En Suetonio, según él, esta frase, iacta alea est, la pronunció Julio César justamente al momento de cruzar el Rubicón. Cruzar el Rubicón también ya es una frase hecha, ¿no? Es una frase hecha, y estas dos frases, un poco lo que significan es, digamos, llegar al punto de no retorno, que es como lo más parecido que diríamos hoy en el uso cotidiano. Es decir, uno dice estas frases para señalar ese punto después del cual ya no hay vuelta atrás. El punto de no retorno o el punto después del cual ya no hay vuelta atrás. Y la historia, digamos, es increíble que todavía hoy estemos hablando de esto, porque esto es algo que ocurrió unos 50 años antes de Cristo, cuando Julio César, que entonces era un promagistrado del gobierno de Roma en las Galias, muy popular, había hecho una guerra muy eficaz contra los galos, lo que hoy diríamos los franceses, y era muy popular, ambicionaba el gobierno, ambicionaba más poder, pero había una serie de instrucciones que habían protegido a la República Romana, y una de esas instrucciones es que ningún general podía entrar con sus tropas a Italia, so pena capital, es decir, había pena de muerte para un general que entrara con sus tropas a Italia, es decir, que no tenía el imperio, porque imperio viene de eso, de tener el mando, de tener el imperio sobre las tropas o sobre la gente. Y Julio César había recibido la instrucción de no entrar con sus tropas a Italia. El Rubicón era la frontera de Italia. Hoy hay un río Rubicón, pero creo que se debate si es el mismo río o riachuelo que cruzó César. Sí, creo que hoy es un arroyo casi que se seca. Cuidado con los arroyos. Frecuentemente. Pero creo que hay hasta debate de si es exactamente su Rubicón el mismo de aquel entonces. Pero bueno, en todo caso estaba en la frontera entre lo que más o menos correspondía a la Galia y lo que correspondía a Italia. Y César decide que no va a dejar atrás a sus soldados, a la Legión XIII que él comandaba, una de sus legiones, y que va a entrar a Roma con sus soldados. Es decir, a partir de ese momento él sabía que estaba condenado a muerte, que todos sus soldados también estaban condenados a muerte, porque también había pena capital para obedecer a alguien, para darle imperio a cualquier persona que no tuviera imperio dentro de Italia. El imperio en Italia estaba restringido a los magistrados electos, como los cónsules y los prétores, y Julio César no era ni una cosa ni la otra. Entonces realmente estaba dando un golpe de Estado, y ese suceso, bueno, fue muy importante porque acabó definitivamente con la República Romana y dio paso pues al Imperio Romano, que iba a hacer muchas cosas buenas, muchas cosas malas, como cierto cardenal Richelieu, ¿se acuerdan de eso? Claro. ¿No? Hizo el bien e hizo el mal que hizo lo hizo bien, el bien que hizo lo hizo mal. Eso se decía del cardenal Richelieu. Ya ha pasado la historia, ni más ni menos. Ya ha pasado la historia, sí. Bueno, y ese es un poco de donde viene esta frase. Ahora, ¿qué significaba literalmente? Se supone que alea iacta se refería a los dados, a que los dados estaban lanzados. Es interesante también cómo los romanos tenían dados igualitos que los nuestros. Es más, mucho más antiguos que los romanos ya se han encontrado dados de 6 caras, igualitos a los que usamos hoy. Y los romanos jugaban una especie de bagamon, no es que el bagamon que jugamos todavía hoy, y pues una vez que tiras los dados, pues ya, si apostaste antes, pues ya los dados están echados, y eso es lo que significa más literalmente, los dados están echados, están en el aire, ¿no? ¿Y sus dados eran con puntitos o con números con puntitos? Eran, no digamos, idénticos. Más incluso allá de que están muy viejitos, la manufactura había dibujos. No, incluso lo que es interesante eso es que los dados estaban igual que los actuales, boleados de las esquinas, para que giraran más. Con chaflán, no eran pelotas. Más que boleados. ¿Mande? Era como un chaflán. Sí, chaflán. Bueno, achaflanados, pero lo interesante que es lo que dice Pablo, que estaban las posiciones de los hoyitos
y estaban en la misma posición que los dados actuales. Se Sí, han sí, encontrado el 1 y el 6, el Exacto. 2 y el 5. Y se han encontrado dados de Mesopotamia del tercer milenio antes de Cristo y son idénticos. Alea es de donde viene aleatorio. Sí, sí. Alea eran los dados. O sea, Sí. la palabra aleatorio realmente quiere decir como de los dados. O sea que la suerte Y- está echada desde Mesopotamia. Sí. Desde Y Mesopotamia. la suma de las dos caras siempre han sumado 7. Es interesante. Pero no es que los Sí. dados se hayan inventado ahora y de la casualidad, sino más No, bien no, nosotros no. hemos heredado esa Heredado esa manera de tradición. hacer los dados que se inventaron. Así Claro. como no hemos olvidado la frase, ¿no? O sea, hay cosas que no se olvidan. Sí, y bueno, como dice Eduardo, qué interesante que desde el principio de la primera civilización se echaron los dados. Por eso la historia no se sabe para dónde va. Sí. Hay Será- unas frases mexicanas para decir la suerte está echada, pero son medio groseras, no las puedo decir Estamos así. en horario Cuando uno infantil. llega a una Hoy es situación horario y familiar, dice, Eduardo. pues ya qué, ¿no? Ya que El público que piense en la frase mexicana, ¿no? que nos la mande luego por Twitter. Bueno, para ustedes, nuestra dichosa palabra primero del día de hoy y después vamos con preguntas para ustedes, ¿no? Recuerden, ingenioso, listo, sagaz, hay muchos adjetivos semejantes, pero buscamos el que viene del nombre de un insecto himenóptero, del suborden apócrito. Apócrito. A ver, para ustedes. Tenemos de la editorial Edelvives, Historias de Espiralia, de Miguel Lupián, con ilustraciones de Daniela Martín del Campo. Yo ya leí está muy bueno. Y El zorro tramposo y el oso ingenioso, un texto de Silvia Molina, con ilustraciones de Mauricio Gómez Morín, por cierto, otro embajador de la FILIG. Sí. María Baranda era el nombre que estaban buscando antes. No me acuerdo nuestra estrella de esta noche en el público. Yo les hablaba al principio del gato con botas, pues es un cuento tradicional que el Fondo de Cultura Económica publica y nos da en esta maravillosa edición con textos de Charles Perrault e ilustraciones también increíbles de Gabriel Pacheco. Charles Perrault en realidad no lo escribió, en realidad él lo que hizo fue recopilarlo. Hubo una persona antes que lo recopiló en 1500, Straparolo, en un cuento que se llama Las noches agradables, y lo que hizo Charles Perrault fue a tomar esa versión y hacer otra nueva versión que siempre le añadían como un poco de su cosecha, y es la que nos ha llegado hoy en el siglo XVII, esta maravillosa historia que al principio no tuvo tan buena acogida porque era todos tienen como una moraleja. La moraleja de esta era un poco dudosa porque se trataba de ensalzar el engaño y la trampa de un gato que trataba muy mal a todo el mundo y que lo que venía un poco a demostrar era que con el engaño se llegaba más rápido y más fácil al beneficio, y iba un poco en contra del esfuerzo y del trabajo. Pero bueno, en cualquier caso es una historia que se ha llevado incluso al cine y que nos gusta mucho recordar. Así que El gato con botas de Charles Perrault, edición del Fondo de Cultura Económica. Dicen que quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México. Yo digo que quien no se ha subido al metro no conoce México. Tenemos ejemplares de Historias del Metro, de Beatriz Salce, con un prólogo de Elena Poniatowska. Es para celebrar los 50 años del metro y está publicado por Lectorum y un conjunto de editoriales que se agrupan en Un paseo por los libros. Es un libro que se antoja mucho leer. En el metro. En el metro. Bueno, preguntas para ustedes. A ver, levante la mano el que sepa con precisión quién es o quién fue Sandokan. El tigre de Montprasem. Uy. A ver, no es Sandokan, es Sandokan. Bueno, Sandokan. me parece muy interesante. Bueno, ¿alguno de Aquí ustedes hay ha alguien. escuchado A ver, de... alguien te va a a contestar. ver, Ahí hay alguien. Hola. perfecto. Hola, muchas buenas gracias. noches. Luis Bernal. Sandokan es una historia, es un espadachín como filibustero, que hay películas de él y demás historias. Era un cuate que se dedicaba a robar y guardar el dinero o algo así, no me acuerdo, de niño cuando leíamos a Sandokan. Hay películas también de él. Un ejemplo.
Bueno, muy bien porque básicamente dijiste era un filibustero, era realmente un pirata, es un pirata. Dije quién fue o quién es porque es un pirata de una de las más grandes sagas de la literatura juvenil, de Emilio Salgari, es un personaje imaginario, por supuesto, pero muy bien. A ver si esta hay un poquito más manitas que se levanten. Vamos a ver. Si nos podrían mencionar 3, con que sean 3, son un montón, ¿eh? Son un montón. De hecho, en las ediciones más completas son hasta 2 volúmenes. 3 cuentos de los hermanos Grimm. 3 cuentos. A ver. Allá, al centro. Es que insisten en llevar allá donde no vemos. Sí, donde no vemos. Hola, ¿sí? Sí, tu nombre primero, sí, por favor. Mi nombre es Mónica. Bueno, uno sería Cenicienta, Caperucita Roja y La Bella Durmiente. Sí. Bien. Que eran unos antropólogos muy importantes, los hermanos Grimm, ¿no? Claro, Y de filólogos. hecho... Y filólogos tuvieron mucho que ver con el idioma y con la elaboración de un diccionario en alemán. De hecho, su interés por los cuentos fue porque eran realmente unos como están diciendo Pablo y Laura, unos protoantropólogos, unos protoetnólogos que se interesaron sobre todo por el folclore, las costumbres antiguas que sobrevivían en la Alemania medieval. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero ahorititita regresamos. Nuestra dichosa palabra de hoy está sucediendo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil aquí en el Centro Nacional de las Artes, entre la Estación Ermita y la General Anaya del Metro. Sí. Para que lean sus cuentos y sus historias. Sí, así es. Bueno, tenemos preguntas de nuestro público que está aquí en vivo. Nosotros sabemos que ustedes también están en vivo, pero ellos están aquí visibles. Vivitos y coleando. Yo voy a hacer 2, una muy rápida de Estefanía Escudero, pone que sección derecha, no sé si es derecha nuestra o de ya. Estefanía. Estefanía, claro, muy bien, hoy tenemos elegidos. ¿De dónde viene la palabra naturaleza? Y te la digo rápido porque naturaleza viene de natura, en latín, y tiene que ver con el verbo nascere, nasci, es decir, nacer, y es pues, todo lo que nace alrededor de nosotros sin la intervención del ser humano. Y eso es un pequeño detalle que a veces se nos olvida, pero antes del ser humano había mucha naturaleza, ahora cada vez hay menos porque nosotros nos dedicamos a intervenirla, pero básicamente la naturaleza es todo aquello que no tiene intervención del ser humano y se refiere no solamente a las cosas naturales, sino a los procesos que originan que esas cosas suceden, ¿no? Entonces, eso te lo quería decir rápidamente, Estefanía. Y luego tengo otra de Mario Ruiz, que también está en la derecha, parece ser. Hola, Mario. Tu pregunta es larga, a ver si llegamos a ella, porque es como para tirarnos aquí 3 horas. Que si pensamos que la tecnología, con el empleo de formas de comunicación como el WhatsApp o Twitter, así como pasar mucho tiempo en el celular, influyen y perjudican la forma correcta de escribir, comunicarse y el que la gente actualmente lea menos que antes. Y me gusta, Mario, que hayas puesto libros entre paréntesis, porque efectivamente yo creo que puede ser que se lea menos libros porque no se lee menos. Lo que pasa es que se leen más otras cosas que a lo mejor no son libros y no es cuantificable, ¿no? Es decir, nosotros cuando hablamos de leer libros, hablamos de libros vendidos, que tienen un ISBN y que podemos cuantificar, pero no están ahí medidos todas las lecturas que pueden ser no libros, que pueden ser formatos electrónicos, yo digo que también ya se están contando, pero si tú te fijas en las redes sociales se leen cantidad de cosas.
de dudosa calidad algunas, no digo que no, pero se lee y se escribe muchísimo, más que nunca. ¿Qué pasa? Aquí hemos hablado muchas veces, y Eduardo lo ha mencionado, de que no es lo mismo la lectura que la literatura. Es decir, no es lo mismo leer un mensaje de la lista de la compra para ir al supermercado que una historia que realmente cumpla un poco el fin de que cada uno busque en los libros. Para mí leer como significa transformarme, no en el sentido de que sea una persona nueva cada vez, porque sería agotador, imagínate cada vez que uno lee un libro, reinventarse y salir como mariposa de capullo, pero sí que de alguna forma te haya satisfecho esa experiencia lectora, que te haya hecho pensar, que al terminar te haya hecho cuestionarte algo. Para mí eso podría ser la lectura, y no todo lo que leemos alrededor de nuestro mundo, que está lleno de palabras, pues cumplen esa función. ¿Se ha intervenido en la forma? Evidentemente. Hay una cosa que se llama la lectura en F, que un poco describió y desarrolló Jakob Nielsen, que es un danés, que decía que ahora, actualmente, lo que hace la mayoría de la gente, por consecuencia, no voy a decir culpa, pero sí por consecuencia de cómo leemos ahora en pantalla, lo que hacemos es una lectura de una primera línea, hacemos una segunda lectura de la segunda línea, ya no llegamos hasta el final, y luego de alguna forma como que escaneamos de forma vertical buscando palabras, buscando ideas para ver si nos atrapa, cosa que no hacíamos antes, no hacemos en un libro, eso solo lo hacemos en una pantalla. ¿Por qué? Porque tenemos tantas, digamos, distracciones, tanta información a la mano, tantas cosas que leer, que uno tiene que hacer esa lección. De hecho, leggere es elegir, y uno tiene que elegir exactamente en qué lectura se va a aventurar. Ahora nos ha afectado sobre todo en el tiempo de concentración en una lectura, y eso lo podemos ver muy claramente. Pero también es verdad que yo he visto, sobre todo a los jóvenes, los que no somos nativos digitales, pues ya estamos más fritos que otra cosa, pero pues ni modo. Nos tocó adaptarnos así rápidamente. Yo no puedo leer 2, 3 cosas al mismo tiempo, pero sí he visto que los jóvenes son capaces de leer y son capaces de atender a lo que pasa alrededor. Es decir, no creo, o todavía no está comprobado, que eso sea una característica perjudicial. Es una característica que ya veremos en el futuro si de alguna forma tiene consecuencias negativas en la lectura. Sí creo que la concentración se ha visto perjudicada por todos estos distractores que tenemos. Apelo mucho a la concentración y a la lectura individual, en silencio y buscando esos lugares. Y de la escritura, que se podrían hablarlo ahora si ya se nos va el tiempo, sí creo que se ha generado una nueva manera de comunicarse, un nuevo código, que no lo critico porque es un código nacido de una nueva plataforma y dispositivo para escribir. El problema es si esa manera de escribir la llevamos a otras digamos, dispositivos. Es decir, en WhatsApp sigue siendo una mensajería inmediata, que a nadie le importa que dure o no dure, pero así no podemos escribir un correo electrónico, una carta, un cuento, una poesía. Entonces, cada uno tiene sus códigos, y en otro momento te sigo contando, Mario. Nuestra dichosa palabra de hoy, ingenioso, listo, sagaz, que viene del nombre de un insecto himenóptero. Luego vamos a preguntar qué es himenóptero. Y la dichosa palabra es avispado. No lo vayan a decir a muchos, porque los que van a ver esto a las 8 de la noche ya van a saber. Bueno, queremos agradecer a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, a Marilina Barona, directora de publicaciones de esta secretaría, a Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, que nos ha regalado estos libros para ustedes, y a Ángeles Castro Gurría, directora general del CENART, su invitación y su hospitalidad, y a ustedes muy cálidamente su presencia entusiasta. Buenas noches.